Buenas noches, estimados maestrantes, ¿cómo están ustedes? Bien, les pido Buenas noches. Hola, Anita. Eh, les pido disculpas, no estaba con problemas de internet y por eso me demoré un poquito en conectarme. A ver. Bien, estamos con 10 estudiantes. Esperemos unos minutitos nada más a ver si es que se conecta alguien más. Bien, esperemos a que el resto de compañeros se sigan conectando. En primer lugar, lo que corresponde en este caso es hacer una explicación de en qué consisten estas tutorías, ¿no es cierto? Como bien saben ustedes, eh, eh, 2 clases por módulo, ¿no es cierto? Entonces eso implica que el sistema de autoeducación es preferente en este sistema de educación. Entonces, en ese contexto, lo que se ha previsto como universidad es que se generen este tipo de tutorías cada semana con la intención de poder ir dando un acompañamiento a ustedes como estudiantes en cualquier tipo de inconveniente que se vaya presentando en el desarrollo de las asignaturas, en el aprendizaje de cada una de las materias, pero principalmente en el cumplimiento de sus actividades, ¿no? Entenderán ustedes que tienen autoevaluaciones semanales, que tienen tareas semanales, entonces la intención de estas tutorías justamente es ir estableciendo ciertos parámetros que les permitan a ustedes pues ir cumpliendo con estas actividades de la mejor forma. Todas las tareas que ustedes tienen que realizar tienen una rúbrica previa. Es decir, que los docentes, una vez que ya han subido la tarea al sistema, ellos de igual forma ya generaron una rúbrica para evaluación de cada una de sus actividades, ¿no es cierto? Entonces, no puedo compartir yo esa rúbrica con ustedes porque es un documento generado por el docente, pero lo que vamos a hacer prácticamente es ir dando una especie de direccionamiento para que ustedes se vayan enfocando sobre ciertos puntos que va a tomar en consideración el docente para que usted construya su trabajo en base a ese direccionamiento, ¿no es cierto? Ustedes para esta semana tienen que cumplir con algunas actividades, dentro de esa tienen que cumplir con un trabajo escrito, aparte de eso un trabajo en la plataforma también que tienen que generar un comentario sobre un análisis que ustedes realicen. No se olvidarán que aparte de llevar a cabo esa actividad también tienen que comentar la actividad de sus compañeros. Justamente ese tipo de recursos sirven para ir generando una retroalimentación, ¿no es cierto? Retroalimentación para ustedes, para ver si es que los conocimientos que están adquiriendo están en buena línea. Ahora, lo que tenemos que ir haciendo justamente es tratar de ir obteniendo herramientas para que ustedes puedan ir cumpliendo. Consideración que los docentes tienen un alto grado de conocimiento desde una especie romanística del derecho y las recomendaciones van a empezar por ahí en primer lugar, ¿no es cierto? Todos los trabajos que ustedes tienen que realizar, tenemos que saber utilizar fuentes bibliográficas para la construcción de esas tareas, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto vienen algunas recomendaciones para que ustedes vayan construyendo esos documentos de forma adecuada. Primero, ustedes tienen una tarea que tienen que analizar una sentencia, ¿no es cierto? Esa sentencia adaptada
a lo que ya han ido ustedes analizando en las clases, principalmente en lo que se analizó en la clase del día sábado. ¿Cuáles son los puntos claves de esa tarea? Aparte del análisis que tienen que hacer ustedes de esa sentencia, tienen que exponer en esa reflexión varios puntos de lo estudiado en clases, para que no se olviden que estamos en una maestría de argumentación, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que ustedes ya desde sus primeros esfuerzos académicos vayan plasmando esa argumentación en sus trabajos. Para ello se vuelve fundamental la utilización de fuentes bibliográficas para la construcción de esas tareas. Algunos aspectos que tomará en consideración el docente para la calificación de sus trabajos van a estar dirigidos primero hacia la utilización de fuentes bibliográficas, que esas fuentes bibliográficas sean relevantes, y de eso también va a depender en cierta medida la calificación, es decir, va a depender cuáles son las fuentes que ustedes están utilizando. Por eso es que se vuelve imprescindible la utilización de buenas fuentes bibliográficas. Ya vamos a trabajar un momentito sobre esto, sobre la búsqueda, pero ahí viene mi primera recomendación. Si ustedes analizan los docentes que ustedes tienen, son docentes españoles, ¿no es cierto? Entonces, la primera recomendación ahí es tratar de utilizar fuentes justamente de España, ¿no es cierto? Vamos a ir entendiendo y tenemos que ir identificando las corrientes de pensamiento. Mi primera recomendación justamente es enfocarse hacia allá, la búsqueda de fuentes en primer orden que estén alineadas a la forma de pensamiento del docente. No se olviden que tiene que ser un pensamiento crítico también, pero la primera recomendación que puedo hacer yo es la búsqueda de fuentes que estén direccionadas hacia el sistema argumentativo que se maneja en España, ¿no? Si esto ustedes ya pueden ir identificando cierto tipo de autores que tratan sobre esos temas. Y otro aspecto importante, tomar en consideración los artículos que tuvo la gentileza de compartir al grupo el profesor Juan Antonio, porque constituyen una base importante que ustedes podrían utilizar para el desarrollo de sus trabajos. Tomar en consideración que se manejan en un grupo de estudiosos de filosofía y argumentación de derecho, que por lo general son ellos los que comparten esa información. Entonces, esa recomendación hacia ustedes, tratar de utilizar, de revisar esos materiales que ha compartido con Antonio, y en esa línea empezar a utilizar fuentes bibliográficas de ese estilo. Ahora, ¿cómo se estructuran los trabajos? El aspecto de introducción que debe tener el trabajo tiene que ser claro. Si usted tiene que presentar con un lenguaje claro el por qué es importante el trabajo que usted está haciendo. Y eso es una primera idea, fuerza, que debe estar plasmado en su trabajo, ¿no es cierto? Con el pasar de estas clases iremos profundizando sobre algunos aspectos. Entiéndase, vamos a empezar a realizar ejercicios de búsqueda de información a través de bases de datos. Vamos a tratar de manejar un sistema de citación, explicar cómo se cita y todo eso, porque todo eso también se exige en los trabajos, ¿no es cierto? Pero lo que queremos hacer en este momento es partir de las líneas bases, porque hay que tomar en consideración que en esta semana yo ya tengo que presentar el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a tratar de hacer en estos momentos es ir tratar de darles algunas pautas que les sirvan para que ese primer trabajo cumpla con las expectativas. Y para los próximos trabajos, pues lógicamente ya vamos a tener algunas clases desarrolladas que nos van a poder permitir ir mejorando el nivel de esos trabajos. Ahora, en estas clases no quiero que sean tan formales, para serles sinceros, no quiero que en toda esta hora vaya a ser un monólogo de mi parte, sino la intención es que conforme yo vaya dando algunas directrices, venga la réplica de ustedes, ¿no? En cualquier momento que tengan algún tipo de duda o de inquietud, pues no duden en activar su micrófono, me hacen la pregunta y vamos resolviendo todas las inquietudes que ustedes tengan. Porque no se olviden que estos espacios justamente son para que usted pueda ir resolviendo todas esas dudas y pueda generar sus trabajos de forma correcta. Bien, entonces continuamos. Recomendaciones para el primer ensayo, ¿no es cierto? Seleccionar una sentencia que a usted le permita desarrollar y aplicar el criterio que se le está solicitando en el trabajo.
Ahí ya viene la experticia de ustedes. Puedo ir identificándoles, algunos los conozco, algunos espero en estas clases empezar a tener algún tipo de contacto más directo, pero como estamos en el ámbito judicial, no se olviden que es muy importante la selección de la sentencia. No todas las sentencias tienen la misma carga argumentativa ni la misma carga de motivación. Entonces, la primera recomendación sería que usted pueda identificar una sentencia que le permita a usted analizar y argumentar y reflexionar sobre el tema que ustedes están tratando en clase, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la primera tarea consiste justamente en que usted tome una sentencia, la analice y empiece a reflexionar desde la perspectiva de la materia, ¿no es cierto? Entonces, un caso importante es la identificación de una sentencia que le permita a usted desarrollar su trabajo. Ahí sí, por su experiencia, irá utilizando una sentencia que más se adecue a los conocimientos que usted tenga, ¿no es cierto? Si es que es una sentencia en materia constitucional, civil, penal, laboral, pero lo importante es que usted enfoque o identifique una sentencia que le permita cumplir con su trabajo. Sí, porque ahí viene la reflexión de, bueno, ¿está o no está el juez enfrentándose a una carga argumentativa que dé razones suficientes para tomar la decisión, por decirle algo, ¿no es cierto? Entonces, el primer paso y la primera recomendación que les daría yo en este caso es una buena selección de una sentencia, es decir, que puede ser de un caso eh, que sea más conocido, aún mejor todavía, pero ustedes ya que se desenvuelven en el ámbito del derecho saben que además de eso hay que ir tomando en consideración otros aspectos fundamentales que no pueden faltar en una sentencia, ¿no es cierto? Entonces, como primer punto eso. Ahora, tenemos que nosotros ir dando nuestros argumentos apoyándonos en criterio de las fuentes, ¿no es cierto? Y eso lo conversábamos hace un momento y es un requisito fundamental. Inclusive, les adelanto algo, una adelante hacia qué tipo, no olvide de eso. Mi recomendación es utilice buenas fuentes. Ya vamos a hacer un ejercicio de búsqueda como tal, pero utilice buenas fuentes y empecemos a utilizar sistemas de citación. Cuando ustedes llevaron a cabo el taller de inducción, en la parte final del taller igual en algo se tocó el tema de las citas. Eso también tendríamos que conversar con ustedes cómo estamos en conocimiento de la utilización de sistemas de citación o en su defecto pues empezaríamos a trabajar con eso, dar pautas básicas, cómo se cita, cuándo es una cita que inicie por texto o una cita que inicie por autor, cómo se utilizan las citas, para que ustedes puedan ir llevando a cabo ese trabajo. José Luis, como coordinador, hace algunos días atrás compartió un documento de un formato con normas APA, ¿no es cierto?, de un trabajo. No sé si es que todos cuentan con ese documento también podría servirle para que usted pueda ir entendiendo cómo llevar a cabo el trabajo, ¿no es cierto? Si es que se presenta igual alguna duda, pues me la hace saber y vamos resolviendo con eso, ¿no es cierto? En las siguientes clases nos vamos a enfocar directamente ya a trabajar sistema de citación APA principalmente, pero como les digo, ahorita tenemos que ir tocando algunos temas. Después, con el transcurso de las clases, iremos desarrollando a profundidad, pero lo que quiero en esta semana es ir dando algunas pautas concretas porque tenemos ya el trabajo encima, ¿no es cierto? Entonces, lo segundo, como les decía, la utilización de buenas fuentes bibliográficas, tanto en el desarrollo del trabajo, es decir, en la etapa de desarrollo del trabajo, en la etapa argumentativa de su trabajo, y ahí sí la recomendación es emita su criterio y dele peso a su criterio con una cita, o en su defecto utilice la cita y usted reflexione sobre esa cita y relaciónele con el aspecto de la sentencia, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, la buena utilización de fuentes. Por un lado, en el desarrollo, y segundo, no se olvide de establecer la bibliografía en la parte final del trabajo. Sí, que en la parte final de su trabajo siempre estén contando las fuentes bibliográficas. Eso ya iremos tratándole, como les digo, en su momento, pero no olvidar eso.
Otro aspecto importante que también se va a tomar mucho en cuenta dentro de los trabajos, justamente va a ser el aspecto de la ortografía. ¿Sí? La rúbrica que ha generado el profesor o los profesores en la primera asignatura, uno de los parámetros que están establecidos en la rúbrica también va a ser la ortografía y más en el caso de nosotros como abogados, debemos tomar mucho en consideración el aspecto de las citas. Bien, el siguiente punto sobre el cual quiero darles algunas pautas o recomendaciones es en la organización del trabajo, es decir, cómo está estructurado. Aparte de la orden que ustedes ya tienen en la presentación del trabajo, hay que tomar en consideración que ese trabajo esté bien estructurado, ¿no es cierto? Que se puede identificar de forma clara el título, se puede identificar de forma clara cuál es la sentencia que se va a analizar, que se puede identificar de forma clara la introducción. La introducción, usted sabe que la introducción se redacta en un tiempo distinto al que se redacta el desarrollo del trabajo. La introducción se redacta en pasado, ¿sí? Porque usted, ¿qué hace en la introducción? Usted le lleva al lector a explicar por qué es importante que ese lector lleve a cabo el análisis de su trabajo, ¿no es cierto? Entonces, en la introducción lo que usted hace es justamente decirle al lector, vea, lector, mi trabajo es interesante porque tome en consideración este tema que es trascendental, ¿no es cierto? Entonces, tiene que estar bien identificada esa introducción. En esa introducción es en donde usted llama la atención del lector y le explica por qué su trabajo es interesante y por qué se debe leer, ¿no es cierto? Tiene que estar identificado de forma adecuada, inclusive después de la introducción, el desarrollo como tal. Entonces, en la etapa de desarrollo, ¿qué sentencia se escoge? ¿Por qué se escoge esa sentencia? ¿Por qué es interesante esa sentencia? Y ahí sí me voy ya al análisis como tal. ¿Qué partes de la sentencia son las que a mí me han permitido reflexionar y establecer los puntos de análisis que se están solicitando en el trabajo? ¿No es cierto? Entonces, no se olvide que la etapa del desarrollo es el cuerpo del documento, en donde en realidad está toda la parte de análisis, tomando en consideración, ahí está todo el cuerpo argumentativo del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, la intención es que en la etapa de desarrollo es usted el que tiene que justificar al docente en ese desarrollo que usted está teniendo dominio sobre el tema. Sí, entonces ahí sí viene la recomendación que en la redacción de ese desarrollo no deje ideas sueltas, ¿no? Tenga ideas que concluyan. Entonces, ahí sí tiene que utilizar usted un párrafo introductorio, pero a continuación de ese párrafo introductorio, la recomendación es el párrafo con alto contenido dogmático, ¿no es cierto? En donde usted reflexione y que usted con su trabajo le haga entender al docente que está comprendiendo, porque en este sistema de maestrías, no se olviden que es usted el que tiene que ir estudiando y son las tareas las que van a ir reflejando el nivel de conocimiento que usted está adquiriendo, ¿no es cierto? Entonces, en el desarrollo como tal del trabajo es en donde usted va a exponer ese argumento. Entonces, la recomendación en este caso, no dejar párrafos sueltos, no dejar párrafos inconclusos, sino tratar de que esa redacción vaya cerrando la idea, ¿no es cierto? Que usted, y por eso les digo, la mejor recomendación que yo les puedo dar es, reflexiono sobre la sentencia, emito mi criterio, y en mi criterio le doy peso con una cita. O en su defecto, para que no sea repetitivo, puedo emitir la cita, reflexiono y eso aterrizo sobre la parte de la sentencia que yo considero que está bien o que está mal. Entonces, en este sentido es clave que usted vaya trabajando con esos tres puntos, ¿no es cierto? Sentencia, mi crítica, mi análisis y la cita, ¿no es cierto? Y la cita lo que va a hacer es darle peso a mi criterio y con eso voy justificando yo, por un lado que he investigado y por otro lado que estoy adquiriendo el conocimiento necesario. Anita.
Dieguito, buenas noches, compañeros, buenas noches. Yo tengo una consulta. La sentencia que nosotros tenemos que buscar, ¿puede ser una sentencia ecuatoriana o tiene que ser una sentencia española, por ejemplo? A ver, la orden del trabajo como tal no determina qué tipo de sentencia, pero la recomendación aquí lógica es que tiene que ser una sentencia del caso ecuatoriano. Pueden existir sentencias de corte interamericana que también se podría utilizar en el caso nuestro, ¿no es cierto? En España no es tan utilizado, pero mi recomendación es tratar de utilizar una sentencia sobre la cual yo tenga afinidad y sobre la cual yo tenga conocimiento, porque como les comentaba hace un momento, en el trabajo es en donde yo tengo que exponer que tengo conocimiento sobre el tema, ¿no es cierto? Entonces, se me ocurre en tu caso que te manejas sobre aspectos de, yo no sé, maternidad subrogada, ámbito civil, procesal civil, mi recomendación podría ir por ahí, o aspectos de matrimonio igualitario que has trabajado por ahí. Consideraría que sería interesante la utilización de esas sentencias porque, por un lado, se tiene el conocimiento sobre esa rama del derecho que me va a permitir argumentar de mejor forma y segundo, ya voy aterrizando con la teoría y la fundamentación argumentativa, que es justamente el tema sobre el que versa la unidad, ¿no es cierto? Entonces, mi recomendación para cada uno de ustedes, ¿no es cierto? En el caso de los otros estudiantes, siempre van a estar inclinados por afinidad o conocimiento a alguna rama del derecho, y mi recomendación es que utilicen una sentencia de ahí, ¿no? No se olviden que vamos a tener compañeros que por su experiencia o su vínculo tengan más conocimiento con alguna sentencia, un caso que les tocó defender, sobre el cual se prepararon, o sentencias que han leído de forma previa. La recomendación sería que vayan por ahí. ¿Por qué? Porque ahí usted ya corre con la ventaja de que no se pone recién a estudiarle a la sentencia, ¿no es cierto? Sino usted ya tiene ese vínculo de que ya revisó la sentencia, sabe sobre qué se trata, puede ser una materia que sea afín a su experticia como abogado y le va a permitir argumentar de mejor forma, porque no se olviden la recomendación que les daba hace un momento, en el desarrollo del trabajo usted le tiene que evidenciar al docente el dominio del tema. Entonces, el dominio del tema deviene de la rama del derecho y lógicamente sobre el tema o de la unidad que estamos estudiando ahora en la maestría, ¿no es cierto? Entonces, la recomendación sería por ahí. Y en ese contexto, para los profesores también sería interesante que ellos vayan conociendo temas ecuatorianos que se puedan o que les puedan generar cierto tipo de aspectos interesantes, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bien. No sé si es que alguien, algún otro estudiante tiene alguna otra pregunta. Bien. Eh, Otro aspecto importante a tomar en consideración, no se olviden que el trabajo tiene que estar construido, ¿no es cierto? El título, la identificación de la sentencia, la introducción, vamos con el desarrollo del trabajo y después del desarrollo del trabajo vienen las conclusiones. No se olvidarán también que otra recomendación que les di el aspecto ortográfico, tomar en consideración esa ortografía. A veces tenemos sistemas en nuestra computadora que pasan por alto o que no analizan ciertas palabras. Otra recomendación ahí también es fijarse en la ortografía. Después del desarrollo del trabajo corresponden las conclusiones. Esas conclusiones tienen que ser claras, ¿no es cierto? Esas conclusiones tienen que expresar los principales resultados de mi trabajo, las principales reflexiones analíticas de la sentencia que yo tomé, ¿sí? Mi recomendación ahí es no numere las conclusiones, ¿sí? Redácteles a párrafos, ¿no? Cada conclusión puede ser un párrafo, pero no mi recomendación, esto sí no es una camisa de fuerza, o no quiere decir que el que numeró o no numeró va a tener una calificación menos en el trabajo, no, sino mi recomendación o por experiencia en cuanto a redacción científica, no es recomendable la numeración de las conclusiones, porque si es que usted numera y son dos párrafos, me queda a entender que solamente tiene dos conclusiones, ¿no es cierto? Redácteles a texto seguido con un párrafo normal, en las conclusiones no hay citas,
por favor, en las conclusiones no les recomiendo el establecimiento de citas porque la conclusión es suya. La conclusión es a lo que usted arribó después del desarrollo de su trabajo. Entonces ahí es en donde usted de forma clara hágase a la idea, una conclusión no puede tener más de 5 líneas, porque después de eso ya se vuelve un texto narrativo, ¿no es cierto? Discúlpenme que sea reiterativo, ya con el paso de las clases iremos reflexionando más sobre esos temas y iremos viendo tipos de párrafos y todo eso, pero en las conclusiones no pueden ser párrafos narrativos. Yo no tengo que desarrollar la idea en las conclusiones, yo tengo que explicar el resultado en la conclusión. Sí, entonces se me ocurre, la primera conclusión puede ser en la parte de motivación, el juez no relaciona lo actuado con las pruebas y la decidendi o ratio decidendi de la sentencia. Listo, o sea, que están muy concretas, ¿no? Pablito, buenas noches. Justamente me voy hacia eso. En las conclusiones tienen que ser muy concretos ustedes, como les decía, hace unas 5 líneas suficiente, pero 5 líneas que sean muy concretas en el sentido de explicar cuáles fueron los principales resultados a los que a usted ha arribado y considera que son las más importantes del desarrollo de ese trabajo. ¿Sí? Estos son los puntos importantes del trabajo que les voy a pedir que ustedes se enfoquen para que, lógicamente, la calificación vaya en esa proporción, ¿no es cierto? Identificación correcta de la sentencia. No se olvide que la sentencia esté en armonía con su campo del derecho en donde usted tenga mayor expertise y una sentencia que le permita a usted llevar a cabo el trabajo de forma correcta. En el desarrollo, la introducción, en la introducción, no se olviden que la introducción, en la práctica la introducción se suele redactar al último, ¿no? Porque yo redacto la introducción cuando ya terminé de hacer el trabajo. Pero la reflexión aquí es que en la introducción usted tiene que explicar por qué es importante su trabajo y por qué su trabajo se diferencia del resto de trabajos, ¿no es cierto? Entonces, en la introducción lo que hace es usted contar, se utilizó esta sentencia porque esta sentencia trae como eje central este aspecto que es muy importante. Y este aspecto me ha permitido a mí llevar a cabo el desarrollo de este trabajo porque me va a permitir argumentar estos aspectos, ¿no es cierto? Después de llevar a cabo esa introducción, me voy con el desarrollo del trabajo. No se olviden, el desarrollo del trabajo era muy importante la utilización de fuentes y los 3 aspectos principales que yo les decía, ¿no es cierto? La parte de la sentencia que voy a analizar o que voy a criticar, mi análisis, mi argumento, mi posición y le doy fuerza con la cita. Sí, esos 3 puntos son las recomendaciones para el desarrollo del trabajo, ¿no es cierto? Y ahí sí puedo ir jugando para que no sea un orden monótono, sentencia, argumento y cita. El siguiente puede ser la cita, mi argumento y después lo aterrizo sobre la sentencia, ¿no es cierto? Otro aspecto, la ortografía, perdón, la ortografía. Después de eso, las conclusiones, sí, redactarlas en párrafo seguido, máximo unas 5 líneas por conclusión, muy concretos, no textos narrativos, porque todo lo narrativo ya está en el desarrollo del trabajo y en la parte final el listado de fuentes bibliográficas. El listado de fuentes bibliográficas, de acuerdo a lo que establece la universidad, se maneja con sistema de normas APA, ¿no es cierto? Esa sería la estructura principal del trabajo y aspectos sobre los cuales se considera el docente va a primar al momento de la calificación. No sé si es que ahí tienen o hasta el momento tienen algún tipo de pregunta para resolverla en este momento. Juan Manuel, le escuchamos. Muy buenas noches con todos. ¿Qué tal, doctor? Sí, una pregunta. Hola. Esta sentencia manifiesta que debe ser en base de la teoría del derecho, ¿no? Ujú. La sentencia tiene que estar, por ejemplo, enfocada a lo que, hablando en tema de principios. Por ejemplo, le pongo como ejemplo un principio de favorabilidad, una ultraactividad de la ley. Le hablo en el ámbito penal, digamos.
debería enfocarse esta sentencia o sea, considero yo si esta sentencia sería factible en este trabajo o se debe buscar otra sentencia. Por ejemplo, ya sea en tema penal o garantías penitenciarias o no sé. Debe ser en A base ver, de principios que se haya aplicado en esa sentencia o puede ser cualquier otra sentencia que yo considere que puede ser en el ámbito de la teoría del derecho. bien, hay que tomar en consideración que la teoría del derecho se aplica a todas las ramas, ¿no es cierto? Sí, hay que tomar en consideración que la teoría se enfoca hacia todas las ramas del derecho y justamente esa parte motiva y relacional entre los principios y la norma jurídica como tal. Lo que yo les comentaba hace un momento, si es que usted del primer escogitamiento que hace de la sentencia no identifica parámetros que le permitan llevar a cabo su trabajo, mi recomendación ahí es buscar una sentencia que me permita a mí llevar a cabo el desarrollo. Era justamente lo que yo les decía hace un momento. O sea, para yo escoger la sentencia me tengo que basar en dos aspectos. Primero, que la sentencia esté relacionada con aspectos sobre los cuales yo tengo afinidad, ¿sí? Porque ahí me va a permitir encontrar las cosas de forma más fácil. Y segundo, que el contenido de la sentencia me permita a mí desarrollar el trabajo. Sí, porque no se olvide, no todas las sentencias son las mismas, no todos los jueces motivan la sentencia de la misma forma, o pueden haber sentencias que no traten sobre principios, no traten sobre reglas o traten exclusivamente sobre la norma como tal, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo quiero analizar la teoría del derecho desde una perspectiva del principio, mi recomendación ahí es buscar una sentencia en la cual exista referencia dentro de esa sentencia al principio y que a mí me va a permitir argumentar sobre la misma, ¿no? No sé si es que quedó clara la explicación, Juan. O sea, más me refiero, o sea, al tema. Yo, por ejemplo, he hecho algunos casos en tema penal. Y tengo yo, por ejemplo, pensado un tema de que recién apliqué, bueno, el tema es más enfocado a garantías penitenciarias. Por ejemplo, le hablo de una unificación de penas. Una persona que fue sentenciada con el COIF y con el Código Penal anterior se aplicó una favorabilidad. Yo tengo una sentencia que al señor no se le hizo la acumulación de penas, sino se le hizo una unificación de penas. Entonces, aquí que se aplicó favorabilidad y la ultraactividad de la ley, en aplicación de una ley que se encuentra derogada. Estaba pensando en eso, porque sí está aplicando bastantes principios, temporalidad, etcétera. Entonces, en eso estaba yo Pero, enfocado. pero por decirle, desde la perspectiva que usted me da, para mí la sentencia le da para llevar a cabo el trabajo, ¿no es cierto? Porque Claro, usted al tener varios principios que se aplicaron, y al existir una argumentación del juez de por qué se debe aplicar esos principios, ya tengo yo los insumos necesarios para llevar a cabo la tarea de forma correcta, ¿no es cierto? claro, porque yo quería también enfocarle, porque, por ejemplo, tenemos jueces que son más legalistas y no hubieran aplicado en este caso, digamos, una acumulación. Entonces, quería hacer una idea. Ahí, por decirle, ahí justamente usted ya me está dando un criterio o un insumo que tiene que estar analizado en su trabajo, que no Ujú, todos los jueces aplican la norma desde la misma perspectiva. Tenemos jueces que son más legalistas, otros que son más constitucionalistas, otros que sí priman la aplicación de principios y la ujú. aplicación del principio está justamente relacionada o direccionada con el tema de la unidad, ¿no es cierto? Entonces, vea, ahí justamente viene el análisis que yo les comentaba hace un momento, que en el punto del desarrollo sería adecuado que usted los reflexione, ¿no es cierto? Y decir, vean, en la sentencia analizada se ha podido evidenciar que en este caso el juez toma en consideración el principio y lo aplica, ¿no? Y ahí ya tiene usted un criterio que le permite ir argumentando y justificando que tenemos conocimiento. ¿Y estos trabajos van a ser calificados por ustedes, por la Universidad Católica o por los profesores de españoles? El trabajo principalmente tiene que ser calificado por el docente que le está dando la cátedra. En el supuesto de que exista alguna particularidad por la cual no pueda calificar el docente, los trabajos los calificaría yo. Sí, porque tanto el docente como yo, tutor de acompañamiento, tenemos acceso a las rúbricas. Las rúbricas previamente están establecidas, pero lo lógico es que en primer orden califiquen los docentes que están impartiendo la asignatura, ¿no? Ya, ya, doctor, muchas gracias. Listo. Me voy con Marco, que también levantó la mano.
¿Cómo le va, doctor Dieguito? Buenas noches, compañero. Hola, ¿cómo está? Eh, mi pregunta era dirigida más o menos a una sentencia constitucional, que es un poco, creo que un poco más global, un poco más de principios, de estudio jurisdiccionales, tanto de los jueces, que vemos que es en forma global, ¿no? A todos los jueces penales, civiles, laborales, a que le toque la sentencia es unificada, como se decía. Fuera mejor, o para mi perspectiva, eh, que fusione más la perspectiva jurisdiccional en la forma de las sentencias de acción de protección, por ejemplo, o de un habeas data o un habeas corpus, que son las que tienen más principios, que fuera bueno a los compañeros también, si fuera bueno aplicarles en esas sentencias, que es mucho más favorable para nosotros, diría yo, porque hay más principios para poder manejarnos en el ámbito de temas, ¿no? De temas de estudio. ¿Es favorable ahí, Dieguito, aplicarla? A ver, si es que usted me pregunta a mí como tal, yo le voy a ser sincero, si yo tuviese que hacer el trabajo, yo me voy a una sentencia de la Corte Constitucional. O sea, yo, y le voy a ser sincero, yo me manejo en el ámbito público, y cuando yo quiero hablar de principios, se me ocurre para mi tesis de doctorado, yo tengo que hablar de los principios en materia tributaria, yo me voy directamente al buscador de sentencias en la Corte Constitucional y yo tengo alta carga de fundación dogmática o fundamentación dogmática en cuanto a principios, por decir. Un análisis del principio de capacidad contributiva no está reconocido textualmente en la Constitución, pero está reconocido por la Corte Constitucional. Vea, para mí ahí yo tengo un trabajo excelente para argumentar por qué la Corte o por qué los jueces están estableciendo un principio que no está reconocido como tal en la Constitución, ¿no es cierto? Entonces los jueces están creando derecho desde esa perspectiva. Entonces, si es que se quiere motivar por ahí, para mí las sentencias que más desarrollan principios tenemos nosotros en la Corte Constitucional. O sea, le pongo ejemplos, eh, estabilidad laboral reforzada, derecho a la desconexión virtual, que no están definidos como tal en la norma jurídica, ustedes lo van a encontrar definidos y explicados en las sentencias de la Corte Constitucional, por decirlo. Entonces, si es que usted quiere en el desarrollo de su trabajo argumentar cómo se ha creado derecho desde el pensamiento, desde la teoría de análisis del juez como tal, la recomendación estaría ahí, ¿no? O alguien que quiera Exactamente. trabajar sobre la sentencia del matrimonio igualitario, sí, que terminan generando nuevas especies de derechos o nuevas relaciones sociales, ustedes van a tener ahí. Si es que el criterio que tienen ustedes es de dirigirlo más hacia un análisis de principios o aplicación de principios, mi recomendación como tal sería tomar una sentencia de la Corte Constitucional. Exactamente, Dieguito. Más diríamos por la aplicación de principios, que sería lo más correctivo para el trabajo, completamente más global. Eso le digo, o sea, si alguien más quería participar por ahí, Gracias, Dieguito. con gusto, con gusto. Sebastián, algo nos quería decir. No, Doc, yo le estaba escuchando y ya le estoy entendiendo un poco lo que realmente lo que usted está explicando y hacia dónde va o sea, hacia dónde va enfocada la tarea. Yo ya encontré una sentencia, como le habían mandado unas fotos, ya estoy revisando, le estoy tratando o sea, ya estoy dándole forma a mi trabajo. Solo falta de pulir unos detalles. Creo que no habría mucho problema. Ya le entendí más o menos con lo que con lo que explicaron aquí los compañeros y con lo que usted nos ha explicado. Creo que está más que... Bien, entiendo que está justificado por ahí. Ahora, ¿cómo estamos en el asunto de búsqueda de información? Entiendo que ahorita estamos en la etapa de seleccionar la sentencia en primer lugar, ¿no es cierto? Una vez que tenga la sentencia, la segunda recomendación es
que usted tenga fuentes de información sobre esa sentencia. No tanto sobre el tema de la sentencia, ojo, ¿no? Porque ustedes no van a analizar la estructura de la sentencia desde la perspectiva civil, constitucional, laboral, sino usted tiene que analizar la sentencia sobre la perspectiva de la teoría del derecho, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a tener que hacer ahí es buscar fuentes de información sobre la teoría pura y dura del derecho. Y ahí sí, no se olviden la recomendación que yo les doy, prioricemos autores de corriente romanística y prioricemos autores, si es que quiere verlo, que lo diga así, España, Italia, Portugal, si es que quieren venirse a Latinoamérica, en México, en Chile, Colombia. Sí, también tenemos algunos aspectos aquí en Ecuador también, pero principalmente de esos países, ¿no es cierto? Entonces, mi recomendación ahí, la primera búsqueda que hagan para el tema que les toca ahora es los artículos que mandó Juan Antonio que están en el grupo. No sé si es que ya se revisaron los artículos. Tienen artículos ahí. Y la segunda, es discutida, pero para mí mi primera recomendación como fuente de información para el tema que ustedes tienen es busquen en Dialnet. Sí, ya vamos a ver que tenemos varias bases de datos, ¿no? Tenemos Scopus, Cielos, Redalí, algunas, tenemos Velex, eso también quiero conversar con José Luis para ver cómo estamos con el acceso a base de datos para ustedes. Estaba revisando yo en la plataforma, pero no identifiqué algunas bases de datos. Ustedes que llevaron a cabo el taller de inducción, no sé qué bases de datos tengan en la biblioteca, no sé si es que alguien los revisó ya. No sé si es que tienen el mismo acceso a la biblioteca que tenemos todos, se me ocurre como Sí. docente de la universidad y como estudiante. José está levantando, perdón, José está levantando la mano. Le escuchamos, por favor. Active su micrófono, José. Buenas noches a todos los compañeros y compañeras, igual a usted, doctor, buenas noches. ¿Cómo está? La pregunta es más bien, cuando usted está haciendo mención a autores que tenemos que referirnos, ¿cómo le ven desde su experiencia académica a Jorge Zavala Egas, que tiene bastante, maneja bastantísimo teoría del delito y derecho penal? Esa es la consulta, doctor. Vea, José, creo que la consulta que usted me hace, la respuesta la sabemos todos que somos abogados aquí a nivel de Ecuador, ¿no es cierto? Más que justificada la utilización de esa fuente. O sea, para el ámbito nacional, Zavala Egas, vamos a ser sinceros, es uno de los mayores aportes a la doctrina en el derecho como tal, que estaría bien utilizada la fuente. Pero la recomendación también es ir conjugando con las fuentes de información, ¿no es cierto? Listo, voy a tomar fuentes de información del contexto nacional, pero también tengo que ir utilizando fuentes desde otros ámbitos, ¿no? En el ámbito internacional, como les decía, la recomendación, el tratar de utilizar fuentes españolas principalmente, no nos olvidemos que estamos frente a un cuerpo docente principalmente español, utilizar fuentes de autores chilenos, mexicanos. Sí, o sea, la idea es que yo vaya buscando los artículos que me permitan a mí ir generando una solvencia suficiente, ¿no es cierto? Está bien que utilice yo autores nacionales porque está bien y por otro lado también debemos ser nosotros los primeros en valorar lo bueno que tenemos nosotros también y justificar que aquí en el Ecuador sí se estudia el derecho y se estudia en serio, ¿no es cierto? Pero tenemos que justamente ir contrastando. No se olviden que un trabajo justifica una mayor profundidad científica mientras más fuentes de información tenga. Entonces, el primer ejercicio que yo tengo que hacer cuando voy a llevar a cabo un trabajo de investigación es esa búsqueda de información. Una vez que selecciono el tema, una vez que selecciono la sentencia, una vez que tengo el tema que voy a desarrollar, que es la teoría del derecho, viene la primera búsqueda de información, ¿no es cierto? Entonces ahí entro
a Internet, puedo iniciar con un Google académico o puedo iniciar con Dialnet, como yo les comentaba hace un momento, y empezar a generar mis primeras búsquedas de información. Y después ustedes van a ir viendo que con la práctica voy a ir encontrando cada vez mejores fuentes de información y las otras van a ir quedando de lado. Entonces después ustedes mismos van a ser quienes seleccionen sus fuentes de información. Pero como idea principal está bien que se utilice, José, esa fuente, ¿no? ¿Alguien más? Bien, como yo les decía, en la clase del día jueves nos vamos a enfocar más ya hacia aspectos de búsqueda de información. A ver, Jonás levantó la mano, le escuchamos, Jonás. ¿El problema de audio es solo mío o ustedes sí le escuchan a Jonás? No le escuchamos, doctor. Jonás no se le escucha. No, no se le escucha. Ahora sí, Ahí estamos, ahí estamos. ya, perfecto, muy bien. Muy buenas noches con todos los presentes. Básicamente era cuando usted mencionaba, indicó Dialnet y otras 4 o 5 referencias más. ¿Sería usted tan amable a ver si, no sé si la escribe ahí en el chat como para nosotros copiarla del chat y ponerla ya grabarla? Dijo Dialnet y algunas otras más que no logré captar. He visto la Dialnet y es A ver, bastante extensa. sí, a ver, lo que pasa es que tenemos que ir filtrando, ¿no? A ver, espérenme un momentito. A ver. A ver, mi primera recomendación que estaba enfocada es hacia Dialnet por el hecho de el vínculo que tiene con los profesores, ¿no? Porque hay que tomar en consideración que Dialnet es una base de datos de la Universidad de La Rioja y es casi seguro que alguno de los profesores de ustedes sea de la Universidad de La Rioja. Pero de ahí vamos a tener muchas más fuentes o bases de datos que son de más prestigio que Dialnet, hay que estar conscientes de eso, ¿no es cierto? Pero o sea, lo que quiero que me entiendan, como tenemos tan próximo ya la presentación de un trabajo, lo que estoy tratando es de tratar de compartir con ustedes las pinceladas que más les vayan a servir ahora para el desarrollo del primer trabajo. Para los otros trabajos vamos a tener más tiempo y iremos llevando a cabo otro tipo de ejercicios, otro tipo de búsquedas, otro tipo de bases de información para que las fuentes vayan mejorando cada vez más y ya cuando usted termine la maestría y cuando ya vaya a hacer su trabajo de titulación, ya utilice solamente fuentes de alto impacto, ¿no es cierto? Entonces ahí ya vamos a tener otro tipo. No sé si es que están viendo mi pantalla, ahí tenemos Dialnet, ¿no es cierto? No sé si es que me confirman, por favor. Bien, Sí, se ve, entonces doctor. ingresa en Dialnet y usted puede buscar por documentos o puede buscar por revistas o inclusive puede buscar por autores, ¿no es cierto? A ver, aquí está mi lista de búsqueda. Bien, entonces aquí tenemos nosotros los resultados, ¿no es cierto? Tenemos más de 11.000 resultados, pero hay que tomar en consideración que nomás tengo aquí. Aquí tengo artículos de revistas, tengo tesis, artículos de libros y tengo libros. Mi recomendación cuando ustedes utilicen Dialnet, que se fijen en este apartado, que nos diga texto completo, ¿no? Porque ustedes van a ver, se me ocurre la segunda, que habla de teoría del derecho, si ustedes se fijan, no tiene el texto completo. ¿Por qué? Porque Civitas es una fuente de información que no es de acceso gratuito, ¿no es cierto? Pero vamos a hacernos a la idea que Civitas es una de las editoriales más prestigiosas
de España, pero no tiene acceso. Entonces, la idea es que cuando ustedes busquen en Dialnet, se fijen que tiene el texto completo. Entonces, me ocurre un manual de teoría del derecho. Este tiene el texto completo, entonces sí me va a permitir ingresar. Si esto es, aquí tenemos el autor, es un trabajo realizado en la Universidad Rey Juan Carlos, e ingresamos al texto. Después ya vamos a ir construyendo algunas fichas para que ustedes ahí puedan ir generando su propia información, ¿no es cierto? Bien, ahí ya se va a desprender el primer documento. Igual nosotros podemos seguir buscando otros, ¿no? No se olviden igual lo que yo les decía, buscar solamente en las fuentes que señale texto completo. Aquí tengo otro que nos habla, perdón, de la teoría y filosofía del derecho. Otro aspecto que podrían utilizar es buscar por autores. O en su defecto, cuando ustedes ya empiezan a leer algunos textos, van a ver que sus textos les dirigen a ciertos autores. Aquí tienen otro texto que es de teoría del derecho y filosofía. Aquí está el texto de la primera fuente, ¿no es cierto?, que analizamos. Un manual de teoría del derecho en teoría. Tenemos al autor y la Universidad Rey Juan Carlos de España. Sí, y aquí tienen el texto. Igual ahí ya tienen que ir haciendo el análisis. Si ustedes se fijan en este texto, utilizan manual de citación de norma al pie o de nota al pie, que como veo ahí la información está en norma ISO, pero nosotros nos vamos a tener que manejar con norma APA, ¿no? Eso ya vieron en la introducción, la norma APA, pero en la próxima clase vamos a tratar así mismo de sintetizar algo con las normas APA que puedan generarse en sus trabajos, lógicamente, para los estudiantes que los requieran, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el ejemplo del primer documento que pueden ustedes irlo revisando. Bien, este documento que abrimos se encuentra en la Universidad de Navarra, ¿no? Y aquí tienen toda la información, no se olviden que aquí tienen toda la información del documento, inclusive aquí tienen el año de publicación, la información de los autores, en dónde está el documento. En esta tenemos inclusive hasta las estadísticas de impacto, y de lo que se ve también es un artículo que está o que puede estar en Scopus, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes empiezan a generar el primer filtro de información. De ahí, aparte de este, para el trabajo, ¿qué les recomendaría yo? Para el primero, no quiero que se queden con la idea de que vamos a utilizar eso para todos los trabajos. Pueden buscarlo aquí también, ¿no? Y inclusive aquí ustedes ya pueden ir viendo número de citas que tiene, ¿no? Por decir, este tiene 479 citas. Y lógicamente, si es que revisan el autor, ya vemos que es un autor que tiene ya un peso sustancial. Pero el documento no está completo, ¿no? Si es que ustedes se fijan. Este es de pago, entonces. De entrada, seguir buscando. Tenemos aquí una teoría de derecho que nos lleva igual a Dialnet, ¿no? Pero igual, en este caso, este tampoco tiene el texto completo.
Aquí tenemos un libro. Aquí también. Esto es de la Universidad de Chile. Aquí tenemos otro libro. Y aquí sí pueden descargarse el libro, ¿no? Y si es que no estoy mal, este es de editorial. Es Marshall Pons. Sí. Entonces vean que son buenas editoriales, ¿no? Entonces ahí tienen la fuente. Y ahí van haciendo la búsqueda de lo que, de las partes que necesiten y van analizando. Sí, ¿qué les dejo para esta primera clase, ¿no es cierto? Los puntos claves del trabajo que van a tener que desarrollar, el saber escoger bien la sentencia, que la sentencia esté vinculada a un tema que yo maneje y segundo, que de la lectura de la sentencia, la construcción de la misma me permita a mí argumentar con suficiencia sobre los temas del trabajo. Y segundo, una vez que ya tengo la sentencia, reviso qué es lo que me pide el docente en el trabajo, realizar la primera búsqueda de información antes de redactar. Y eso sí les voy a dar un consejo para todos sus trabajos. No se apuren a escribir. Sí, no se apuren a escribir. Ha pasado varias ocasiones y por experiencia lo digo, compañeros que se sentaban a escribir y por el apuro, ¿no? Ya llega la hora de presentación y no he redactado nada y ya quiero escribir. No, primero busque la información. Cuando usted ya tenga la información, cuando tenga la información ordenadita, cuando usted ya sepa lo que tiene, la redacción de la tarea y este tipo de tareas, no creo que le lleve más de unas 4 horas la redacción cuando ya está todo listo. Entonces, optimice su tiempo. La parte final del trabajo es la redacción. Sí, y de eso llévese siempre. La parte final es la redacción. En la redacción usted tiene que plantear lo que ya está en su cabeza. Sí, entonces usted no puede empezar a redactar si el trabajo todavía no estuvo ya previamente organizado. Entonces, si usted ya lee la sentencia, ya identificó qué parte de la sentencia son las que usted quiere plasmar en su trabajo, usted ya revisó las fuentes, ya sabe qué trabajos quiere citar, ya sabe de la lectura cuál se relacionó con el aspecto de la sentencia que quiere trabajarlo. Listo, en ese momento, ahí sí redacte. ¿Por qué? Porque ahí sí ya no le va a pasar el hecho de que redacté una página y ya no tengo qué más decir. Sí, y esa es la recomendación que yo les doy siempre a mis estudiantes de redacción, ¿no es cierto? Cuando yo ya tengo estructurado el esquema, la redacción se hace rápido. Sí, la redacción, yo no sé, las 10 páginas de redacción se supone que tendría que hacerlo en unas 4 o 5 horas. Pero si redacto la primera página y ya no sé qué más decir, y ahí de nuevo me voy a estar buscando fuentes de información, ahí estoy desperdiciando mi tiempo, ¿no es cierto? Entonces, primero sentencia, segundo analizo, después busco la información, guardo esa información, ya voy construyendo mis citas con las citas construidas y la próxima clase nos vamos a dedicar a hacer eso para que usted tenga ya las citas hechas en una ficha y después solamente copie de la ficha y le pegue al documento de Word y listo. Y con eso usted va redactando rápido y no se queda con el hecho de y ahora qué más pongo y ahora qué más digo y se quedó el trabajo en la mitad, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que ir aprendiendo a optimizar los recursos. Y con eso yo me voy garantizando que no exista una redacción vaga. Mi última recomendación para terminar la clase de hoy, porque les veo que ya estamos cansados, siempre para el desarrollo de todo trabajo, si no quiere hacerlo textual, hágalo mentalmente, haga un índice pequeñito. Sí, el desarrollo de mi trabajo va a tocar estos puntos. Sí, yo no sé, el análisis de la sentencia y estos puntos importantes, voy a cotejar con la teoría del derecho en estos puntos, que ese desarrollo tenga 3 o 4 puntos, es un índice pequeñito, que es el que usted va después a llevar a cabo en el desarrollo del trabajo, y con eso ya no tiene que estar buscando qué escribo, qué más pongo, y después llenar páginas por llenar.
y ahí se vuelve una redacción que vaya acorde a la optimización de su tiempo y de sus recursos. No sé si es que tienen alguna pregunta, por favor. Bien, si es que no hay más preguntas, de aquí nos vamos a ver el jueves a las 8. Jonás, me parece que tiene alguna pregunta. Sí, básicamente ahí indica una tarea, la tarea colaborativa, o eso ya para el jueves. A ver, sí, la tarea colaborativa ustedes van a tener que interactuar ahí en la misma plataforma, ¿no es cierto? Esos Entonces son los ustedes tienen videos. que, exactamente, usted tiene que generar un recurso audiovisual. Bueno, todos generan el recurso audiovisual, suben directamente con la aplicación, usted se graba y una vez que termina de grabarse el archivo se envía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Generar su recurso y no se olviden que igual tienen que comentar el recurso de los compañeros, ¿sí? Para que la tarea esté completa. No se completa solamente con el hecho de que usted envíe su comentario, su criterio. Usted tiene que enviar su criterio y después generar un comentario del trabajo de sus compañeros. ¿Por qué es importante esto? Porque esto sirve justamente para llevar a cabo horas de clase. Ese tipo de actividades generan retroalimentación porque usted con el criterio de sus compañeros va retroalimentando y profundizando sus criterios, ¿no? Benito, y este trabajo entonces, por ejemplo, ya para el día domingo ya tendríamos que subir, ¿no es cierto? O sea, tendríamos que estar conversando, por ejemplo, podríamos a lo mejor con tus recomendaciones comenzar el día de mañana, por ejemplo, a buscar el índice, a buscar las cuestiones bibliográficas, el día jueves ponernos de acuerdo con lo que son normas para presentación y todo, y seguir desarrollando para poder subir hasta el día domingo. Más o menos entiendo de esa forma, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. O sea, la intención de aquí nos vamos a ver el jueves para ver qué interrogantes tienen con lo que avancen hasta el jueves. Se me ocurre para el jueves ya debe estar seleccionada y analizada la sentencia, ya tiene que estar con puntos de reflexión, es decir, qué voy a hacer en el desarrollo, ya tiene que estar realizada la primera búsqueda de información. En el caso de que hayan novedades respecto de esa búsqueda de información, conversar esas novedades, ver qué se puede mejorar y en esa hora para los compañeros que no sepan citar, pues dar algún tipo de explicación, porque entenderán que el enseñar a citar no se puede enseñar en una hora, como les decía, lo que vamos a tratar de hacer en la clase del jueves es para los compañeros que no tengan claro la forma de citar, darles las primeras pautas de cita de menos o hasta 40 palabras, las mayores de 40 palabras, una cita de texto y una cita de autor, que serían esos dos consejos básicos y con eso ya estarían en condiciones de generar el primer trabajo. De ahí sí, ya pasado la prontitud de este trabajo que tienen que hacer y con esa primera experiencia en las otras sesiones ya vamos a poder ir trabajando de otra forma, ¿cierto? Ya ir viendo más bases de datos, ir explicando ya sistemas de norma APA un poco más completos, el formato, la estructura, las fuentes, ir generando ejercicios de redacción y esa es también la idea y yo como docente, tutor de acompañamiento, tareas no les voy a mandar, lo que sí les voy a pedir después es que me manden este primer trabajo a mí con el trabajo final para ver cuál es el desarrollo que usted ha tenido, que va a ser una autoevaluación para mí, para ver si es que en realidad les he enseñado algo o no, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahí justamente es ir ya llevando a cabo ejercicios de redacción, párrafos de inicio, oraciones, párrafos narrativos, párrafos descriptivos, conectores, conclusiones, pero eso, como entenderá usted, ahí sí vamos a necesitar más clases y más tiempo para ir dando eh, ese acompañamiento. Entonces, la idea es que ustedes salgan unos peritos en argumentación y en redacción también, ¿no? Listo, no sé si es que alguien más tiene alguna pregunta. Bien, si es que no hay más preguntas, damos por terminada la clase de hoy. No se olviden que estoy a las órdenes, no se olviden que me pueden escribir
a mi WhatsApp o mandarme un correo cuando ustedes quieran. Yo les atiendo el momento en el que necesiten y les ayudo en lo que se requiera, ¿no? Por mi parte, pues eso es todo. Espero que les haya gustado la clase. Vamos a Gracias, tratar Jake. de hacerla más entretenida las siguientes. Les mando un abrazo a todos y que tengan una buena noche, ¿no? Gracias, Gracias, doctor. Miguel. Listo. Gracias, doctor. Gracias, Buenas Que doctor. estén noches. bien. Gracias, Nos Gracias. vemos. Una Gracias, buena Rubén. noche. Que estén bien. Cuídese. Nos vemos, Pablito. Chao, chao. El doctor puso los años. ¿Qué tal, Doc? Los años, creo.